Hola, les doy la bienvenida a esta sesión súper detallada donde nos vamos a concentrar en una parte muy específica del método Simplex. Es ese momento exacto donde la gran mayoría suele tropezar, la transición entre una iteración y otra. El objetivo de hoy es desglosar esta transformación matemática de una forma tan visual y paso a paso que deje de ser un dolor de cabeza para siempre. Así que, vamos a empezar. ¿Por qué una tabla nueva se siente como un mundo desconocido? Es algo que pasa todo el tiempo. Para quienes están aprendiendo este método, el principio es fácil. Identifican la columna pivote, la fila pivote, el elemento pivote, todo va de maravilla. Y de repente, ¡boom!, hay que armar la siguiente iteración. Aparece un cuadro en blanco y la mente se nubla por completo. Da la sensación de que todo cambió, se pierde el hilo de los números y parece que estuviéramos frente a un problema completamente distinto. Bueno, hoy vamos a acabar con ese pánico a la tabla nueva, demostrando exactamente y con lupa cómo un cuadro se transforma en el siguiente. Antes de hacer una sola suma o resta, vamos a grabarnos el mantra de esta explicación. Y es algo que hay que repetir constantemente a lo largo de todo el proceso. La tabla sigue siendo la misma, las columnas siguen siendo exactamente las mismas. El problema sigue siendo el mismo problema original. Literalmente lo único que va a pasar aquí es que algunos números internos se van a actualizar y un par de variables van a intercambiar lugares. Pero la estructura a la base es completamente inamovible. Y esto ilustra de manera brillante nuestro punto de partida. Aquí tenemos la tabla 1 completa. Como ya sabemos, en esta etapa la columna X2 es la columna pivote y la fila S2 es nuestra fila pivote. Ese cruce, esa intersección nos da nuestro elemento pivote, que es el número 8. Fíjense muy bien en el esqueleto visual de esta tabla, las variables arriba y las variables básicas a la izquierda. Observen ese armazón con cuidado porque no va a desaparecer. El primerísimo cambio visual para pasar a la nueva iteración ni siquiera necesita calculadora. Es solo un reemplazo de etiquetas. La regla es clara. La variable de la fila pivote debe salir y la de la columna pivote debe entrar. Entonces, le decimos adiós a S2 y la variable X2 entra a tomar su lugar en el margen izquierdo. Es clave notar esto. La posición física en el cuadro es idéntica. Solo hemos cambiado el nombre de quien ocupa ese renglón. Ahora sí, hagamos los números bien despacio. ¿Cómo sacamos los valores para esta nueva fila de X2? Es súper directo. Tomamos cada numerito de la vieja fila S2 y lo dividimos por nuestro elemento pivote, que recordamos es el 8. Lo hacemos casilla por casilla, sin prisa. A ver, 0 entre 8 es 0. 8 entre 8, 1. Otra vez, 8 entre 8, 1. 0 entre 8, 0. 1 entre 8 nos queda un octavo. 0 entre 8 es 0. Y finalmente la constante de 20 dividida entre 8 la simplificamos a 5 medios. Y miren cómo queda esto. Lo realmente interesante es cómo se acomodan los nuevos valores. Si miramos el armazón, las columnas Z, X1, X2, las holguras, la constante, todas siguen en su mismo lugar. La tabla sigue siendo la misma. Simplemente deslizamos nuestra nueva fila calculada de X2 exactamente en el hueco que dejó S2. El esqueleto no cambió absolutamente nada. Solo actualizamos los números de un renglón para empezar la iteración 2. Bueno, con la fila principal ya instalada, el resto del trabajo es pura repetición mecánica. Para transformar las filas que faltan, usamos una sola fórmula universal, siempre la misma. Tomamos el valor de la fila vieja y le restamos el resultado de multiplicar su coeficiente pivote por la nueva fila que acabamos de calcular. Vamos a hacer esta operación muy lentamente, celda por celda, para que no haya pierde. A ver, apliquemos esto a la primera fila, la S1. En la tabla anterior, el coeficiente pivote para S1 era un 2. Entonces tomamos la vieja fila S1 y le restamos lo que dé multiplicar 2 por la nueva fila X2. Hagamos la prueba con la constante para que quede clarísimo. La constante vieja era 20. La constante de la nueva fila X2 es 5 medios. Si multiplicamos 5 medios por 2, nos da 5. Finalmente restamos. Al 20 original le quitamos ese 5 y nos da una nueva constante de 15. Y este cálculo exacto, de multiplicar y restar, lo repetimos meticulosamente para cada una de las casillas. Y así aparece la fila S1 actualizada. Otra vez presten atención a lo que pasa visualmente. S1 sigue ahí, en su mismo renglón superior. Solo cambiaron algunos números. Ahora tiene esa constante de 15 al final. Pero de nuevo el problema sigue siendo el mismo problema. Las columnas siguen siendo las mismas. Ya llevamos 2 filas actualizadas dentro de nuestro armazón inalterable. Para la fila S3 no hay que inventar ni aprender nada nuevo. Es exactamente la misma disciplina visual y matemática.
¿Cuál era el coeficiente pivote de la fila S3 en la tabla vieja? También era un 2, así que el procedimiento es un espejo del anterior. Fila vieja S3 menos 2 veces la nueva fila X2. Hagamos el cálculo de la constante otra vez. La vieja era 10. Multiplicamos el 5 medios por 2, da 5. Y 10 menos 5 nos deja una nueva constante de 5. Si revisamos cómo va quedando todo, vemos que la fila S3 descansa tranquilamente en su ubicación original. Solo cambiaron algunos números. En este caso vemos ese nuevo 5 al final. Como ven, el método simplex no está creando un laberinto nuevo, simplemente está barriendo y ordenando el mismo espacio de trabajo renglón por renglón. Y llegamos a la fila final, la función objetivo z. La fórmula es intocable, pero aquí es donde los signos negativos nos exigen muchísima concentración. El coeficiente pivote de la fila z era menos 20. Como la fórmula dice fila vieja menos la multiplicación, al tener un número negativo nos queda menos por menos. O sea, en la práctica terminamos sumando. Vamos a la constante. El valor viejo era 0. Multiplicamos menos 20 por 5 medios y da menos 50. Luego la resta, 0 menos menos 50, se convierte en una suma, dándonos un precioso y positivo 50. Ahí lo tienen. La iteración está completa. Esta es la tabla 2 en todo su esplendor. Si hacemos el ejercicio mental de compararla con la primera tabla, es vital darnos cuenta de que no estamos en un universo paralelo. La tabla sigue siendo la misma, las columnas siguen siendo las mismas, el problema sigue siendo exactamente el mismo. Todo lo que pasó fue un proceso mecánico de actualizar números y cambiar etiquetas de variables, paso a paso, casilla por casilla. La confusión simplemente desaparece cuando entendemos que esto es solo una plantilla estática recibiendo nuevos datos. Bueno, ahora que el shock de la tabla nueva ha sido desarmado por completo, surge la pregunta final de rigor. ¿Hay que hacer todo esto otra vez? ¿O ya terminamos? Para saberlo, los ojos tienen que ir a un solo lugar, a esa fila de la función z que acabamos de calcular. Hay que revisar meticulosamente ese renglón inferior, buscando si quedó algún número negativo escondido entre las variables. Al inspeccionar esa fila z, nos damos cuenta de que ya no hay coeficientes negativos. Este es el semáforo en verde del método. Hemos alcanzado la solución óptima. Y gracias al cálculo tan detallado que hicimos paso a paso con las constantes, sabemos de inmediato que el valor de esa optimización, nuestra z máxima, es exactamente 50. Y así es como una iteración completa pasa de ser una maraña incomprensible a una serie de actualizaciones lógicas y supercontroladas. Al dominar el hecho de que la estructura jamás cambia, el método simplex pasa de ser una fuente de pánico a un rompecabezas predecible y muy satisfactorio. La clave siempre está en mantener la vista en el armazón. Y esto nos deja con una reflexión interesante. ¿Qué otros procesos o problemas que nos parecen abrumadores allá afuera son en realidad simples actualizaciones de información operando sobre una base que nunca cambia? Nos vemos en el próximo análisis.